Buenos días a todos. Estamos hoy en nuestro segundo día de las Jornadas Violetas. Es nuestra tercera emisión de las Jornadas Violetas. Permítame un segundo. Perdón, ahora sí. Bueno, pues sean bienvenidos a nuestra tercera edición de las Jornadas Violeta. En nuestro segundo día de labores o de conferencias, vamos a platicar el día de hoy con Stephanie Yamilet González González, también conocida como Fanny González. Ella es pasante de la carrera de Historia por la UNAM, es fundadora de la colectiva Aborto Legal en México, es ganadora del Premio a la Juventud 2022 de la Ciudad de México por la promoción y defensa de los derechos humanos y es militante activa del Partido Obrero Socialista. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre para qué sirve el activismo y me gustaría que le den la atención debida. Les comento, como siempre, la mecánica es, comienza la sesión, nuestra ponente da la conferencia y las preguntas y respuestas las pueden anotar ya sea dentro del chat de la sesión o bien pueden al final de la conferencia alzar la mano. Les pido por favor que no interrumpan la sesión hasta que termine, bueno, pues podrán hacer sus preguntas y respuestas. Y sin más, le dejo la palabra a Fanny. Fanny, buenos días, te escuchamos. Hola a todas, a todos, a todes. Pues muchas gracias al Instituto Lizardi por la invitación. Muchas gracias, Lili, también por el contacto. Y a todas, a todos, a todos quienes están presentes. Bueno, yo soy Stephanie, me gusta que me digan Fanny. Y bueno, tengo 29 años, radico en la Ciudad de México. Bueno, ya Lili hizo una presentación de a qué me dedico. Mis áreas fuertes es la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo el área y el tema del aborto legal. También trabajo el tema de desaparición forzada, estoy muy de cerca con el movimiento de Ayotzinapa y trabajo también Oriente Medio, el tema de Kurdistán. Y el día de hoy, pues la plática va a ser un tanto informal, formal, porque siempre me gusta mezclar como elementos que pueden ser complementarios para la explicación no solo de la vida, sino de la realidad, de los hechos. Y quisiera empezar un poco con la parte teórica para continuar con la parte vivencial y ya pues cerrar así con mezclando todo, ¿no? Un poco. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de activismo? ¿No? O sea, ¿qué es eso que decimos activismo? Bueno, pues básicamente es la participación política desde un plano informal con la intención de incidir y de cambiar la realidad que tenemos. Surge de una necesidad que es cotidiana, de una necesidad social. Esto significa que las activistas, les activistas, vemos que hay una problemática que se tiene que abordar y que las instituciones no la están cubriendo. Básicamente, nuestra participación es a partir de las deficiencias estatales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos una problemática de agua en nuestra colonia y hemos llamado al Estado y el Estado no ha hecho, bueno, en este caso el municipio o a nuestro gobernante, no ha hecho caso de que necesitamos agua o de que hay un bache o de ciertas necesidades, salimos ahí las activistas para denunciar que no se ha hecho caso. Se trata de denunciar, insisto, lo que está mal, lo que no está garantizando el acceso a los derechos humanos y lo que está violentando también a la sociedad, a la comunidad o a las individuas, los individuos. Eso es el activismo. Es una praxis política que se encarga o que tiene la finalidad de cambiar la realidad que tenemos. Cualquiera puede ser activista. O sea, si llegan con esa pregunta, ¿y quién puede ser? Cualquiera que tenga el interés y el compromiso de hacer un cambio por su realidad. Y, insisto, ¿de qué se trata? Bueno, de primero de identificar una problemática y después de diseñar toda una estrategia que vamos a utilizar para que esa problemática se resuelva. Hay diferentes formas de hacer activismo. Voy a empezar como a platicar un poco de esto,
Como activistas nos organizamos, o sea, en primer lugar, o sea, nunca o pocas veces trabajamos de manera individual porque es difícil, o sea, no llegamos nunca a hacer grandes cambios desde el individualismo. Necesitamos siempre trabajar en comunidad y normalmente las personas se identifican mucho con nuestras causas porque las causas son problemáticas, insisto, que atañen a la sociedad. Por ejemplo, lo del agua, pero a gran escala, por ejemplo, el tema del aborto es algo que afecta pues al mundo entero. Entonces, siempre va a haber personas que se interesen también por las causas y las problemáticas. Entonces, ¿cómo actuamos las activistas? O sea, voy a hablar en femenino genérico, pero abarca para hombres y mujeres y disidencias sexuales y de género. ¿Cómo actuamos las activistas? Bueno, pues así, organizándonos en primer lugar y en segundo, insisto, diseñando cómo vamos a tener esta participación para el cambio. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero, identificar la problemática. Luego, identificar las necesidades. O sea, tengo una problemática del agua, ¿qué necesidades tengo? ¿No? O sea, que haya agua, que la depositen cada cierto tiempo, en qué lugares, cómo va a ser eso. Luego vamos a hacer qué actividades vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí es muy importante esto de las actividades porque implica mucho la creatividad. ¿Cómo voy a conseguir el agua, ¿no? Que llegue el agua a mi colonia. Voy a hacer una campaña de firmas, voy a hacer infografías, voy a mandar cartas al Estado, voy a sacar notas de prensa, voy a hacer conferencia de prensa, voy a hacer una manifestación, voy a cerrar la calle. O sea, hay diferentes niveles de actuación. En el tema ya de la planificación y de cómo voy a realizar la protesta, es ahí donde la creatividad es muy amplia, ¿no? Puede ser también videos de TikToks. Ya saben que ahora el activismo virtual es muy importante, tiene mucha incidencia en la opinión pública y mucha incidencia en la resolución de los conflictos. Entonces, bueno, está ese tercer paso que es el diseño de las actividades y posteriormente el cuarto es el resultado. Todo esto, o sea, va a generar un impacto y esa es la parte más importante del activismo. El impacto es el cambio que vamos a ocasionar por la participación que vamos a tener. Y este impacto puede ser a veces preciso a lo que pensamos inicialmente o puede tener un desplazamiento hacia otra cosa, pero que también nos beneficia. Como por ejemplo, o sea, no solo logramos conseguir el agua en nuestra colonia, sino que también se hicieron pozos, mejoraron el mantenimiento, se acordaron ciertas cláusulas para la limpieza de los pozos. O sea, puede haber agregados o bien puede haber un desplazamiento de nuestra hipótesis. Siempre vamos a partir de cómo queremos cambiar las cosas. Y lo importante es eso, reconocer que tenemos la capacidad de cambiar el mundo y que todo puede ser perfectible. Entonces, como activistas, siempre partimos del optimismo, ¿no? Yo creo que somos personas sumamente optimistas y sumamente que creemos que las cosas pueden cambiar. Y siempre hay que tener mucha confianza en nosotras mismas para que, o sea, creamos en lo que estamos haciendo y no decaigamos a mitad del camino. Necesitamos ser personas con autoestimas fuertes, con seguridad en nuestra personalidad, con convicciones políticas claras, porque por supuesto que tenemos todo en contra, ¿no? O sea, el Estado siempre va a estar en contra, la propia sociedad va a estar en contra, porque recordemos que estamos educados en valores que se han impuesto de manera histórica, ¿no? O sea, se han construido de manera histórica, se han impuesto y muchas veces no coinciden con la necesidad que tenemos. O de esta contradicción es que surge el activismo y surge esta necesidad de cambio. A veces puede ser más resistente que otras, o sea, dependiendo el problema y la necesidad que tengamos, pero siempre, o sea, de la contradicción es de donde surgimos. Entonces, básicamente, el activismo es eso, o sea, es la identificación de un conflicto, la planificación para la resolución y el impacto, y de ahí viene pues lo que les decía, ¿no? O sea, el desarrollo de actividades, el cómo vamos a actuar. No hay edad para hacer activismo, o sea, se puede hacer pues desde la infancia hasta pues la vejez, porque los problemas son muy variados dependiendo también la comunidad que estemos representando.
por ejemplo, ¿no? También el tema de la adolescencia. A veces, bueno, no a veces, ¿no? Las necesidades pueden ser diferentes, como la problemática más reciente, que se reconoció que la violencia en el noviazgo es violencia intrafamiliar y es violencia en cualquier etapa de la vida. Antes eso solo se reconocía después de los 18 años y cuando ya se tenía una pareja formal, pero la problemática de la violencia era tan amplia que a partir del activismo de mujeres es que se realizó el cambio. Ese es el impacto, ¿no? Es más precisamente, ese es el concepto de impacto. Ahora, ¿cómo elegimos los temas? Ya les comenté, es algo muy personal y algo colectivo, por supuesto. Hay que observar qué problemática tiene nuestra comunidad o nuestro círculo de personas que necesitamos atender. Por ejemplo, acá en el tema de las mujeres, yo veía la necesidad del tema del aborto, entonces del acceso y la garantía de un aborto seguro. Y es algo que no solo lo veo yo, lo vemos un montón de compañeras, compañeros, y luchamos por esa causa. Entonces, siempre hay que identificar esa problemática. Ahora, el tema de los riesgos, porque siempre hay como una discusión sobre eso, ¿no? Si podemos o no tener riesgos. Es muy importante que antes de hacer cualquier acción como activistas, también analicemos el riesgo al que nos enfrentamos. Insisto, nunca hay que tener miedo y siempre hay que ir con la seguridad de que vamos a triunfar. Todo lo que hacemos es para ganar porque estamos convencidas de que el cambio se tiene que hacer. Entonces, nunca ir con miedo, pero sí es importante hacer un análisis de riesgo y tener protocolos de seguridad para evitar cualquier situación. Ejemplo, ¿no? O sea, si vamos a hacer una protesta del cierre de calles, no lo vamos a hacer 3 personas, ¿no? O sea, si tú necesitas cerrar una avenida grande, necesitas juntar a un montón de gente para que se cubran, para que exista mayor fuerza y no vayan a la represión. Siempre va a haber una resistencia al cambio, por eso les digo, tanto el Estado como la sociedad puede tacharles de gente revoltosa, de gente inestable, de mil cosas, pero la convicción siempre va por delante. Entonces, en el análisis de riesgo, una vez más regresando al tema del cierre de calle, se tiene que ver eso. Si nos detienen, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? Pero reducir el nivel de riesgo eso es importante y se puede hacer con la cobertura mediática, con la gente que nos va a acompañar, con quienes nos vamos a estar apoyando. O sea, todo eso se tiene que hacer desde antes. No vayan a hacer una actividad sin antes tener un diseño apropiado de lo que se necesita. Ahora, hasta aquí todo ha sido como muy general también, o sea, de muy mixto, porque la defensa de los derechos humanos, bueno, los derechos humanos son principios fundamentales, principios rectores que surgieron en el siglo pasado posterior a las guerras mundiales. Eso ya lo estarán viendo también en sus clases de historia. Las guerras mundiales trajeron muchas tragedias, muchos asesinatos, muchas torturas. Entonces, lo que ocurrió es que varios estados, la mayoría de estados del planeta, se reunieron para identificar cuáles eran los derechos universales, inalienables, que no se puede negociar con nadie en toda la humanidad. Por ejemplo, el derecho 1 lo pueden encontrar en la Declaración de Derechos Humanos, es el derecho a la vida. Entonces, ese derecho es innegociable, ese derecho es intransferible, o sea, hay derechos universales, insisto. Entonces, la defensa de estos, o sea, como activistas, es a lo que es a lo que hacemos. O sea, creemos que la humanidad tiene que tener condiciones igualitarias para el desarrollo pleno, para el desarrollo pues de su existencia, de su plenitud. Entonces, defendemos estos principios universales y creemos, por ejemplo, el acceso al agua, que es universal, el acceso a la vivienda, al trabajo, son derechos universales, son derechos humanos, el derecho a la salud también, y de ahí es de donde partimos para generar nuestras estrategias y para generar también nuestras necesidades, la identificación del problema y la resolución de este. Entonces, bueno, les decía que hasta aquí ha sido como un poco general y mixto la exposición y ahora quisiera centrarme también como en el tema de las mujeres, porque precisamente estamos en las jornadas violeta y estamos también pues en el mes morado, ¿no? O sea, es el 8 de marzo el día de mañana, hay que salir todo el mundo a las calles o idealmente buscar una forma de protestar.
¿Qué pasa ahora con las mujeres? ¿No? ¿Dónde hemos estado las mujeres en todo esto? La participación política ha sido sobre todo de los varones. Y esto no es culpa en sí mismo de los hombres. Ojo, o sea, no hay que identificar como el problema al varón. Esa ha sido un proceso histórico donde el varón ha tenido privilegios y ha tenido también pues ciertas oportunidades más que las mujeres para llegar a la participación política. Esto tiene que ver con un sistema patriarcal, tiene que ver con un sistema androcentrista, del cual no ahondaremos en este momento, pero que quede en el aire que nuestros enemigos no son los hombres, o sea, es el sistema, ¿no? Y ellos reflejan el sistema, pero no en sí mismos, ¿no? O sea, no así como, o sea, no se trata de la misandría ni de odiar a los vatos, ¿no? Las mujeres en todo esto hemos estado relegadas de la política por una cuestión histórica. Insisto, no hemos tenido oportunidades, hubo un momento donde la sociedad se dividió en clases y eso hizo también que las mujeres quedáramos relegadas a simplemente funciones biológicas, pero el problema nunca ha sido ese, ¿no? El problema ha sido la división de la sociedad en clases. Entonces, desde ahí nosotras hemos tenido muchas menos oportunidades para la participación política. Es por eso que hoy en día el activismo de mujeres se vuelve la vanguardia y la punta de lanza para la transformación del mundo. Porque muchas veces no, o sea, como el sistema ha sido construido por hombres, no ven las necesidades que nosotras tenemos, porque hemos sido silenciadas, porque también hubo un proceso violento para callar nuestras voces. O sea, el siglo XIX, que es el siglo donde se dio la Revolución Francesa, las mujeres también intervenimos en esa revolución y lo que hizo el Estado, lo que hizo la burguesía, lo que hizo la propia revolución fue, por ejemplo, asesinar a las mujeres. Les cortó la cabeza a todas aquellas revolucionarias que estaban insistiendo que se tomara en cuenta dentro de la nueva constitución, dentro del nuevo pacto social, a las mujeres. Entonces, han sido procesos violentos que van a ir estudiando también en sus clases, pero el mundo se ha construido por procesos históricos, no ha surgido pues de la noche a la mañana. Entonces, nosotras como mujeres, nuestras necesidades han quedado relegadas a segundo plano. El mundo está cambiando y eso es importante decirlo, y está cambiando justo por la participación de las mujeres y de personas aliadas, entre ellos, por ejemplo, varios hombres, las disidencias sexuales, o sea, por eso se está cambiando. Pero el propio Estado no ve, no alcanza a contemplar nuestras necesidades. Por eso el activismo y por eso salir a las calles y por eso protestar es fundamental, porque no lo están viendo. Entonces nuestras necesidades tienen que ser escuchadas, tenemos que gritar lo que necesitamos, tenemos que exigir lo que necesitamos y lo que queremos para que nuestra vida sea plena. Entonces, muchas veces pasa, o sea, como parte de nuestra educación como mujeres, es que tenemos que ser sumisas, tranquilas, calladas, tener una personalidad discreta, hablar bajito, comportarnos bien. O sea, eso es parte de la sociedad patriarcal, una sociedad que nos quiere oprimidas. Y yo no voy a decir que todas tenemos que tener un carácter muy fuerte, hablar duro, o sea, no necesariamente, pero sí es importante que todas podamos saber que podemos hablar, que tenemos el derecho a hablar, que tenemos el derecho a decir lo que sentimos, lo que pensamos y exigir pues lo que necesitamos como sector, ¿no? También como mujeres. Entonces, eso es importante. Lo pueden decir de manera bajita, lo pueden decir de manera tímida, pero siempre saber que ustedes tienen la capacidad y que tienen también el derecho de hablar y de exigir y de luchar por sus necesidades. Y entonces, esto es parte de lo que las mujeres tenemos que hacer y los hombres, por ejemplo, tienen que convertirse en aliados. O sea, dentro del estudio histórico, lo que se tiene que hacer es analizar qué procesos les han dado mayores privilegios. Y en este caso, como aliados que queremos cambiar el mundo, o sea, y que entendemos que estamos en una sociedad mixta, tenemos que o tienen que dejar, o sea, los privilegios y apoyar, por supuesto, a las compañeras en su lucha. Tienen que saber que hay luchas muy específicas de nuestro género.
Pero, o sea, los hombres pueden apoyar, pero si las mujeres piden espacio separado, también eso se tiene que respetar. Las luchas pueden ser mixtas o pueden ser separatistas y de las dos formas son válidas. Insisto, siempre reconociendo que la problemática no es el otro género, ¿no? O sea, que no se caiga en este valor o en este juicio de culpar simplemente pues a los varones, ¿no? Es el sistema. Entonces, por eso tenemos que aprender a trabajar tanto en espacios mixtos como en espacios separados. O sea, las dos cosas son muy válidas. Entonces, hasta aquí quiero dejar la parte teórica, o sea, haciendo como un resumen de que cualquiera puede ser activista, que hay que pensar que el activismo es importante, que genera un cambio y que es así como hemos avanzado en los derechos. También, pues dentro de este resumen, que las mujeres tenemos la capacidad de hablar, de construir, de dirigir, y que esto es algo que vamos conquistando, o sea, que no nos han regalado nada, todo lo hemos tenido que pelear en las calles. Y ya por último decir que pues tenemos que diseñar estrategias de lucha que nos hagan cambiar como sociedad en el conjunto, no solamente entre géneros, sino además del género, porque insisto, no está peleado, avanzar en esta construcción de una sociedad diferente de hombres, mujeres, disidencias sexuales, ¿no? Entonces, hasta aquí viene la parte teórica. Ahora yo quisiera platicarles un poco pues de lo que yo hago, de cómo lo he hecho, qué es lo que se ha conseguido con esta lucha, para poner como en el plano de la realidad todos estos conceptos, contarles que es posible hacer cambios, contarles, o sea, de viva voz, que es indispensable que tomemos los espacios, que hagamos una y mil protestas, que protestar es nuestro derecho. Entonces, bueno, regresando ahora al plano personal o retomando el plano personal, voy a comenzar con qué he hecho, ¿no? O sea, yo soy Fanny González. Yo comencé en la política, digamos que por una curiosidad del cambio, ¿no? Cuando alguien me hablaba del cambio, decía, bueno, ¿qué será eso? ¿no? O sea, para mí las cosas ya estaban hechas y se tenía que respetar lo que ya estaba construido. Pero en algún momento alguien llegó y me dijo, oye, pues es que las cosas tienen que cambiar, ¿no te parece que es injusto que tú tengas que lavar los trastes siempre de tu casa? Dije, ay, sí, ¿no? O sea, sí me parece un poco injusto. O sea, ¿o no te parece que a ti ya te quieran casar? O sea, ¿no te parece injusto que a ti te quieran casar a los 18 años? Y yo, no, sí me pareció justo, ¿no? Cosas así, problemáticas mías, problemáticas de la sociedad, fueron, o sea, la crítica de estas problemáticas fueron las que me empezaron a llevar a que mi curiosidad se ampliara y a pensar cómo podía hacer el cambio. Un factor que para mí fue importante en mi vida, en mi realidad, fue el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esto voy a detener tantito. En 2014, el Estado desapareció a 43 estudiantes de una normal rural en Guerrero. Supuestamente los culpó de narcotráfico, ya saben en qué se las gastan, pero no es real, fue un ataque político. Los compañeros hacían protestas, los compañeros tienen una línea ideológica fuerte y lo que hizo el Estado fue desaparecerlos. Entonces, yo en mi poco entendimiento político dije, oye, pero ¿por qué desaparecen a jóvenes, 18, 25 años, ¿no? Y 43? ¿Qué pasó con ellos? O sea, no se puede desaparecer a la gente así como así. Entonces, de ese cuestionamiento, de las protestas en la calle, de estar viendo pues la indignación que eso produce, es que mi politización fue mayor. O sea, porque muchas veces pasa eso, que la parte teórica no la podemos asimilar de manera correcta hasta que no lo vivimos, hasta que no nos pasa o hasta que no tenemos algo, una problemática que nos atañe directamente. Yo ya llevaba un año en la política, pero me costaba mucho, por ejemplo, entender de marxismo, porque se me hacía muy complicado. Pero ya en el plano de la realidad, en el plano de los hechos, en el plano de la indignación, es que dije, tengo que estudiar para saber qué es lo que está pasando. Entonces, para mí Ayotzinapa fue mi punto de quiebre político, digamos así, y el lanzamiento público de que quiero hacer cosas. Empecé a salir a las calles, a tomar fotos con mis carteles, a decir discursos. O sea, ahí empezó mi activismo, ahí empezó tomé conciencia y comencé a ver que eso era también lo que a mí me gustaba, o sea, que es muy doloroso, son procesos muy dolorosos porque la realidad así lo es. O sea, hablar de activismo
y hablar de problemáticas, les digo, en el concepto puede sonar bonito, pero si es una problemática que te atañe a ti, o sea, que tu familiar, por ejemplo, está desaparecida, o sea, hay un dolor de por medio, o que, por ejemplo, tú quieres luchar por el derecho a, bueno, o contra, por ejemplo, al matrimonio forzado, porque a ti te casaron a los 15 años, o sea, esos son procesos dolorosos, o sea, siempre vamos a tener la parte empática, la parte emocional dentro de los procesos políticos. Nunca nos vamos a quitar eso, o sea, quitémonos la idea de que esto es así súper objetivo y de que estos son problemas concretísimos. No, siempre vamos a entrar a una problemática porque nos pesa, porque algo nos pasó. Entonces, por ejemplo, luchar por los 43, para mí es como si fueran mis primos. O sea, yo no soy familiar, pero ha sido ya tanta la lucha que es como si yo dijera, yo tengo 43 primos desaparecidos, o sea, porque son de mi edad, porque estábamos cursando la misma carrera. O sea, es como si ahorita a 43 compañeros de su secundaria les desaparecieran. O sea, queda la ausencia, queda el vacío. Entonces, por ejemplo, yo ahí empecé mi activismo y ahí empecé a cuestionar y a criticar sobre el proceso de lucha. Y que si me he equivocado, un montón de veces. O sea, de eso ni se preocupen. Se van a equivocar un montón de veces en las acciones políticas que se van a hacer, porque cuando hacemos el diseño de la hipótesis, normalmente es contrafactual. ¿Qué significa esto? Que no tenemos, o sea, no podemos prever el futuro, o sea, no vamos a partir ya de la idea concreta de qué va a pasar, partimos de la idea de qué queremos que pase, ¿no? Y cómo queremos llegar a eso, pero muchas veces pues nuestro diseño puede tener variaciones ya sea externas o ya sea internas o ya sea que no se diseñó bien. Entonces nos vamos a estar equivocando un montón de veces y eso no tiene por qué ser una cuestión desmoralizante y no tiene que ser una cuestión de echar para atrás lo que ya hemos construido. Todo lo contrario, tenemos siempre que hacer balances de nuestra participación, hacer críticas y seguir avanzando. De los errores se aprende y los errores no tienen por qué agüitarnos, ¿no? Como día, tenemos que seguir avanzando. Entonces eso es importante que lo sepan. O sea, que también la emoción a veces nos va a estar bloqueando o también que nos hagan falta cuestiones teóricas, nos va a hacer que la hipótesis no esté bien hecha, o sea, de cuál es el impacto que queremos generar y nos vamos a equivocar. O sea, por ejemplo, ¿cuándo vamos a saber que nos equivocamos? Cuando llega una represión, por ejemplo, o cuando no estamos consiguiendo nuestros logros en el cierto plazo. O sea, la represión siempre es una condición de error en el diseño de la táctica. O sea, no pasa que te reprimen así porque sí. O sea, pasan que te reprimen porque tú te equivocaste en alguna falla. El Estado está hecho para reprimir. O sea, esa es una constante. Pero si tú diseñas bien la estrategia, se puede alcanzar el éxito de la acción. Entonces, bueno, les comento esto porque los errores siempre van a estar presentes y no tienen que ser el motivo, pues, de dejar la causa, porque la causa sigue ahí, latente. O sea, y aunque nosotras, por ejemplo, digamos, no, ya no puedo más, me equivoqué, me siento humillada, me siento así sin dignidad, pues la causa ahí está y la necesidad va a seguir. Y si no somos nosotras, va a ser alguien más. Entonces, la idea siempre es seguir apoyando, seguir impulsándonos, que los errores nos sirvan para continuar. Y bueno, yo empecé con Ayotzinapa, o sea, yo diría que ese es, ¿no? Uno de mis grandes hitos políticos y posteriormente el feminismo. El feminismo existe desde el siglo XIX. Hay diferentes corrientes. Les decía que en la Revolución Francesa pues surge el feminismo liberal, pero a partir del siglo XX hay diferentes corrientes de masas, ¿no? Hay feminismo decolonial, feminismo radical, feminismo socialista, feminismo liberal, o sea, hay un montón de feminismos. Yo me posiciono desde el feminismo socialista porque soy marxista, porque creo en la lucha de clases y porque hay un programa y un partido que para mí es como el eje. Bueno, hay un montón de feminismos y, por ejemplo, yo entré al feminismo en 2017. No, empezaba a estar la marea violeta, empezaban a salir a las calles, estaba el Me Too, yo también en Estados Unidos, que fue un movimiento, un hashtag
que era para denunciar a tus agresores en Twitter. Desde ahí un montón de mujeres también nos dimos cuenta que la necesidad de tener el feminismo en nuestras vidas era urgente, ¿no? Porque no podíamos estar permitiendo que nos siguieran violentando en todos los espacios. Y un montón de artistas, nos ayudó mucho eso, hicieron el Me Too en Twitter y visibilizó pues el cúmulo de opresiones que vivimos las mujeres. Yo entré al feminismo así y posteriormente ya de una necesidad, o sea, yo aborté. Y yo aborté y lo hice en una clínica privada y eso pues a mí como que me sacó de onda, ¿no? Yo no entendía bien qué estaba pasando, solo sabía que era muy joven, en mi opinión, mi consideración, para tener una criatura y no me veía así. Yo sí quiero maternar, pero yo sabía que no en ese momento, no a esos años. Y por un error yo sabía que no tenía por qué pasar por algo así. Ya después de eso, yo empecé a problematizar que era necesario tener políticas públicas sobre el aborto, que era necesario que se hablara de estos temas sin tabú, que era necesario sacar el tema del closet. O sea, yo no me tenía por qué avergonzar de ejercer un derecho. Entonces, saqué la colectiva, que es Aborto Legal México, para replicar los discursos que venían de Argentina, porque en Argentina surgió la marea verde, porque allá desde 2006 están luchando por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, saqué la colectiva para hacer la réplica de la información y posteriormente se convirtió ya en hacer acompañamientos de aborto. Entonces, todo esto ha sido un proceso largo, me ha llevado también a estar dentro del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México e impulsé una iniciativa para sacar el aborto del Código Penal. O sea, insisto, hay un montón de espacios políticos donde podemos incidir, no solo es en las calles, también puede ser desde lo institucional. Yo no me he vinculado con ningún partido que considero de la burguesía, lo que he hecho es trabajarlo de manera independiente. De manera institucional, por ejemplo, existen las iniciativas de ley, los amicus curiae, existen también las campañas de firmas, y en este caso yo decidí introducirme al Parlamento de Mujeres para hacer una reforma de ley al Código Penal. Y bueno, ya pasó, se está discutiendo en el Congreso, eso fue el año pasado, se está discutiendo en el Congreso porque pues fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro órgano máximo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha ido pasando entre un montón de cosas, ¿no? La colectiva ha tenido un impacto mayor, no fuimos la primera colectiva que hace abortos, no somos la primera colectiva que habla de esto, pero sí fuimos la primera colectiva que lo hizo de manera pública. Muchas compañeras consideraban que era un riesgo poderlo hablar esto así tan abiertamente y de manera así tan, pues digamos, viral, ¿no? Muchas compañeras lo consideran así y llevaban desde los 90 trabajando en colectivas. Entonces, cuando nosotras salimos, aparecimos en la escena pública y dijimos, nosotras vamos a hablar del tema del derecho a decidir abiertamente, y si nos detienen, pues que nos detengan, ¿no? Y lo que tenga que pasar, que pase, porque para eso estamos preparadas. Eso ayudó a que existiera un impulso de todas las demás colectivas que ya existían para salir a la escena pública. Entonces, por ejemplo, eso se conoce como impacto, que era lo que hablábamos inicialmente, pero un impacto desplazado, porque no era la intención original. La intención original se consiguió, que los debates de aborto se transmitieran de Argentina a México, pero el impacto desplazado fue que con nuestra salida pública, muchas otras colectivas salieron también adelante, ¿no? Salieron así. Entonces, hemos hecho eso, hemos hecho campañas de educación sexual, hemos hecho campañas de anticoncepción, hablamos de aborto en todos lados para que esto no sea un tabú, para que la sociedad no lo cuestione, no lo critique, damos conferencias, hacemos pláticas, hacemos marchas, ¿no? O sea, todo lo que se puedan imaginar, infografías, videos, TikToks, todo lo hacemos, ¿no? Y ese es el impacto que se está generando socialmente. Si bien no ha tenido el avance que deseáramos, sí ha tenido un avance importante. Entonces, dentro de todo este proceso, por ejemplo, el año pasado también a mí se me reconoció en la Ciudad de México con el Premio a la Juventud. Es un premio que otorga el Estado, que otorga pues el gobierno de la Ciudad de México en este caso. Nos dieron un reconocimiento grandote, nos dieron esta estelita, nos dieron y nos dieron 26,000 pesos
por el reconocimiento al trabajo de la lucha activista. Y precisamente dentro del discurso que nos decían en la entrega del premio era ese, dice, es que como Estado no vemos las necesidades pues de la juventud en principio y de las mujeres. Entonces ustedes están supliendo una cuestión estatal que el Estado tendría que estar cubriendo. Entonces queremos reconocer que han hecho ese trabajo a pesar del propio Estado, ¿no? O sea, porque no se dan cuenta, insisto, o sea, la alienación que se tiene por el sistema es muy complicada, por eso una tiene que ser así muy firme y muy tajante con la exigencia del derecho, o sea, estar muy segura de que eso es lo que estamos buscando. Y entonces, por ejemplo, el año pasado, les digo, me dieron el premio a la juventud y se me reconoció pues estos años de lucha en la defensa de los derechos humanos, en especial por el tema de la defensa del derecho a decidir propiamente, porque pues a nadie se le obliga a abortar, ¿no? O sea, se vale no abortar como se vale sí abortar, el tema es la garantía del acceso al derecho. Y bueno, pues esa ha sido un poco de la trayectoria que he tenido. También, pues en el tema de desaparición forzada es otro tema, pero ya no lo vamos a abordar aquí, porque quería centrarme mucho en la lucha como mujer y de las mujeres, precisamente pues por el 8M, ¿no? Y para que también se impulsen, se animen a que puedan salir a las calles, a que puedan crear diferentes formas de actuar, tener una creatividad inmensa para poder protestar, para poder garantizar el acceso a los derechos. Entonces, hasta aquí quiero dejar pues esta plática, pues este conversatorio también para abrir pues la sección de preguntas y respuestas o de intervenciones, o si alguien tiene algún comentario, adelante. Ok, muchísimas gracias, Fanny. Tenemos por ahí una pregunta del grupo de sexto semestre. Hola, mi nombre es Lee y me gustaría preguntarle cuál ha sido el mayor problema al que se ha enfrentado desde que comenzó con la colectiva. ¿Juntamos unas 3 preguntas o no? ¿O voy contestando? Va contestando, van a salir más, así les Bueno, igual acá otra compañera quiere preguntar, entonces si quiere le decimos y ya. Sí, que pase tu compañera también. Por favor. El micrófono. Hola, yo soy Mariana y yo quiero preguntar ¿qué consejo le daría a alguien que quiere iniciar en el mundo del activismo? Bien, pues 2 preguntas muy interesantes. La primera de cuál ha sido mi mayor problema, la verdad ha sido la detención y la tortura. Esto es otro nivel, o sea, no va a pasar si salen a la calle a protestar. Esto fue por un procedimiento muy complicado porque, pues insisto, nosotras, además del activismo como propiamente hacemos procedimientos, me han detenido, me han torturado, pero ya teníamos nuestro protocolo de seguridad y, por ejemplo, algo que cobija mucho son los medios de comunicación. Entonces, en el momento que a mí me detuvieron y que empezaron con la tortura, yo ya había avisado que existía la posibilidad y los medios de comunicación estuvieron afuera del hospital y cubrieron toda la escena, ¿no? Y dijeron, la liberan, la sacan y vemos, ¿no? Entonces, no pasó como, bueno, de 8 horas, que no es poco, pero es poco en realidad a lo que pudo haber sido una detención pues, tal vez de años, pero eso pues solo pues, lo va a hacer alguien que tiene como un montón de convicción, digo yo. Ese ha sido mi mayor problema. No siempre pasa, insisto, no siempre pasa. De hecho fue la mayor excepción, pero tocó. Y sobre el consejo de alguien que va a empezar, que no tenga miedo, ¿no? O sea, le insisto, esto, por ejemplo, de la detención y la tortura fue sobre un caso súper extremo, ¿no? Que salió luego les puedo pasar el video, salimos a los medios internacionales, porque fue un caso muy complicado, pero pocas veces está eso. Entonces, alguien que va a empezar en el activismo es que tenga mucha confianza en lo que hace, porque todo el tiempo se va a enfrentar a la crítica y todo el tiempo la gente le va a decir que está mal, porque está rompiendo con la idea ya generada, o sea, o con lo que ya están acomodados, o esta burbuja
pues del privilegio, como le llaman. Entonces todo el tiempo va a tener todo en contra, ¿no? A su familia, al Estado, a la sociedad. Entonces es importante que tenga mucha autoconfianza y que diga, no, es que esta causa es muy legítima y a pesar de lo que me diga cualquier persona, así sea mi mamá, porque las mamás a veces tardan también mucho en aceptar lo que hacemos, pero es que digo las mamás porque tienen como mucho peso, yo siento que tienen mucho peso en nosotras. A veces las mamás tardan mucho tiempo en aceptarlo. A pesar de ellas, cuando la causa es legítima, tenemos que seguir y seguir. Entonces el consejo es ese, que no tenga miedo ni a la creatividad ni a lo que vaya a pasar y que tenga mucha autoconfianza para seguir siempre adelante. Gracias. Gracias. A ustedes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, chicas? ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta sobre el asunto de la Defensoría de Derechos Humanos? Aquí tenemos muchos jóvenes que están participando precisamente en modelos de Naciones Unidas, etcétera. Y si tienen alguna pregunta. Ok. Por ahí de primero y secundaria preguntan en el chat cómo ha podido manejar su vida social siendo activista. Bueno, también otra buena pregunta, ¿no? Como figura pública, esto sí lo tienen que saber. O sea, hay varios perfiles de activistas. Hay alguien que son como más discretas en la vida cotidiana, pero yo creo que es un error. O sea, yo creo que una vez que ya entras a este mundo de la política, lo que más te cobija es ser figura pública. O sea, hacerte presente siempre en todo. O sea, no estar en todos los lugares, idealmente sí, pero por ejemplo, tener un Facebook aparte, o sea, como de figura pública, porque eso te va a cobijar, o sea, que la gente te conozca, que la gente sepa lo que estás haciendo, te va a cobijar mucho ante cualquier ataque, ante cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo lo he podido mediar? O sea, este es un secreto también, no un secreto. En el tema familiar, yo tengo 2 Facebook. El Facebook donde me porto bien y el Facebook político, porque mi familia no acepta lo que yo hago, ¿no? O sea, mi familia tiene otra concepción y me pesa mucho que todo el tiempo me esté diciendo que yo estoy mal, ¿no? O sea, eso me pesa mucho. Entonces dije, bueno, voy a hacer un Facebook para esta gente donde me dejan sus bendiciones, los violines, las cosas bien en su concepción, por supuesto, porque está mal. Y voy a hacer mi Facebook donde es un espacio personal, con gente afín y todo. Entonces, hay que buscar las formas, sí, de mediar esto. Yo soy figura pública, salgo en un montón de medios de comunicación, me gusta mucho lo viral porque me siento muy protegida. Entonces, insisto, pero siempre como campechanear entre la realidad y entre lo que buscamos, porque pues les digo mucho, a mí me pesa mucho la opinión de mi familia, entonces mejor la dejo en otro espacio para que eso no ocurra. Con mis amistades, yo siempre digo dónde estoy, a mí no me da miedo, pero acá en Ciudad de México, porque por ejemplo el narcotráfico no es como algo tan fuerte, ¿no? O sea, cada quien tiene que hacer su análisis de riesgo por su zona, por su comunidad. Yo acá, por ejemplo, siempre ando diciendo dónde estoy, tomándome selfies, poniendo ubicaciones, etcétera, porque cualquier cosa que me pase, la gente va a saber cuál fue el último lugar donde yo estuve. Entonces, eso también el Estado lo piensa más a la hora de hacer cosas. Entonces, cada quien tiene que diseñar su plan de vida y adaptarlo también a lo que busca. Yo no recomiendo, pero hay mucha gente que lo hace, tener un perfil bajo en el activismo, porque es más fácil que la represión exista cuando es así. No lo recomiendo, pero depende mucho de la personalidad. También pueden diseñar un plan estratégico muy chido. Hay compañeras que prefieren, por ejemplo, tener ese perfil bajo y tienen protocolos de seguridad altísimos, que no dan su nombre, no dicen dónde están, o sea, un montón de cosas para poder activar también, pues desde la secrecía, ¿no? Un tanto. Entonces, depende, o sea, conozcan su personalidad y digan, yo qué quiero, perfil bajo, perfil alto, mi análisis de riesgo, además mi planeación de mi activismo, e insisto, cada acción tiene que estar pensada e idealmente siempre en comunidad para que puedan ver los errores o aciertos también en grupo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees que haya sido, o cuál consideras que haya sido el mayor logro en estos años de carrera dentro del activismo?
¿Cuál crees que ha sido el mayor logro que has tenido, tanto como con la colectiva como a nivel personal? Ay, son varios. Yo creo que el principal sí es en el tema del aborto, que hemos llevado el debate al plano público y se ha ido desestigmatizando poco a poco. No creo que lo hayamos conseguido en la totalidad, pero por ejemplo, con Lili estuvimos en una lucha muy fuerte para quitar, por ejemplo, a Félix Salgado Macedonio. O sea, hay diferentes formas de activar y él es un violador, es un gobernante, o quería ser gobernante, pero está acusado de violación por 3 mujeres. E hicimos una protesta de varios días, una jornada muy larga para poderlo quitar. Entonces, ese es el impacto, ¿no? O sea, cambiar las cosas. Entonces, han sido varios. Mejor me gustaría, como decía, al menos 3. Uno, pues, ha sido que sacamos el aborto del closet, por decirlo así, lo estamos desestigmatizando socialmente. Otro, pues, ha sido que hemos quitado, porque hablo en colectivo, porque aunque he estado ahí, pues siempre ha sido en colectivo, ¿no? En colectiva. Entonces, el otro es que quitamos a Félix Salgado Macedonio de su candidatura. Y pues el otro es que en el tema, por ejemplo, también de desaparición forzada, pero no en el caso de los 43, sino en el caso de una guerrilla que yo trabajo, que es la Liga Comunista 23 de septiembre, pues también lo hemos puesto en el discurso público, ¿no? O sea, nuestra participación desde varios espacios ha hecho hasta que hoy en día, que no me enorgullece eso, pero hoy en día hasta el Estado reconozca que fue una lucha muy válida. No era la intención, ahí sí es un impacto desplazado, ¿no? También, pero hemos conseguido que también se recuerde que hay desaparecidos desde los años 70. Entonces, al menos esos 3 son como cosas que me quedo como mucho en el corazón. Lo último que también llevo así como bien marcado es que ganamos en la huelga que realizó el SUTIEMS, compañeras, compañeros que estaban luchando por la defensa de su contrato colectivo, que es básicamente sus derechos laborales. La ganamos la semana pasada. Entonces, ha sido así como un montón de activismo, de sacar notas de prensa, fotos, cerrar calles, ir a marchas, todo, pero ganamos. O sea, siempre piensen esto, que todo lo que hagan es para ganar. O sea, no estamos aquí para quedar a medias tintas y no estamos aquí para perder. A veces se pierde, eso es una realidad. A veces también las luchas no nos salen como quisiéramos y perdemos, pero no estamos aquí para perder. O sea, todo nuestro esfuerzo tiene que estar enfocado a triunfar. Por eso es importante la determinación. Entonces me quedo con esos 3, Lili. Bueno, 4, ya dije 4. Pero para que vean que sí se puede. Sí, estuvo interesante lo de la colectiva ni un violador en el poder. La verdad es que sí fue una de las grandes cosas que hemos hecho dentro del activismo, y para mí ha sido un orgullo. Lástima que Gaby se tuvo que retirar, que también Gaby estuvo ahí. Y bueno, pues es muy importante, ¿no? Manifestarnos como ciudadanos. Es una obligación ciudadana manifestarnos ante la injusticia, ante la ilegalidad. Y bueno, yo te agradezco mucho, Fanny. La verdad es que ha sido un orgullo para mí trabajar codo a codo contigo en el activismo. Yo soy de las activistas de bajo, mediano perfil, pero ya, bueno, también mis alumnos me conocen, y he aprendido mucho de ustedes como activista, y les quiero agradecer, también te quiero agradecer a ti que hayas estado el día de hoy con nosotros, y que, bueno, pues nos puedas compartir toda esta información sobre cómo o para qué nos sirve el activismo. Finalmente, cooperando todos, poniendo un pequeño granito de arena, podemos hacer que este sea un mundo pues más justo, más equitativo, más horizontal, y bueno, pues con tantita suerte derribar al patriarcado y, ¿por qué no?, también al capitalismo. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, y les pido a todos un aplauso para Fanny, y pues estamos pendientes. El día de mañana tendremos otra charla. Gracias a todos, a todos por escucharnos. Pues muchas gracias, y vamos cerrando esta transmisión. Pueden ir retirándose, jóvenes, tienen descanso, y nos vemos en un ratito en clases. Ay, oigan, no se olviden seguirme en redes sociales. En Aborto Legal México, en Facebook.
Sí. Adiós. Gracias, Lili. Nos vemos, Fanny. Muchas gracias. Estamos en contacto, amiga. Nos hablamos pronto. Adiós.